Oía voces cantando. Miré a mi técnico de sonido y le dije, ¿de dónde viene esa música? Pensé que eran imaginaciones mías, pero él también la oía. Venía de las ruinas de la mayor catedral de Extremo Oriente. Cantaban porque era Navidad. 1945 en Nagasaki. Así que fuimos hasta allí, iluminamos la nave un poco, montamos un pequeño dolly y rodamos unos planos. Yo miraba hacia afuera y veía la devastación más absoluta. Y oía las voces. Mordaza atómica. Primera parte. La bomba atómica. Un día, a principios de agosto, me presenté en la oficina de Hiroshima de mi productora y estuve hablando con el director, un hombre llamado Morikawa. Por favor, vuelve a Tokio, me dijo. Había oído el rumor de que iban a bombardear otra vez la ciudad el 6 o el 7. Salí de la estación de Hiroshima aquella noche después de estar allí solo 3 días. Regresé a Tokio en tren y a las 8:15 del 6 de agosto... Mi tren llegó a la estación de Hiroshima el 7 de agosto, al día siguiente del lanzamiento de la bomba, porque íbamos a filmar a la base militar. Desde el andén todavía se podía ver el humo de la ciudad donde la gente antes había vivido. Yo no sabía qué pensar. Habían lanzado una sola bomba y Hiroshima había desaparecido en un instante. El 9 de agosto las autoridades militares informaron de que el enemigo había vuelto a utilizar esas bombas en Nagasaki. Al regresar a Tokio en tren, volvimos a pasar por Hiroshima. Un hedor repulsivo lo inundó todo. No quedaba nada vivo. Parecía que no había voz alguna en aquel desierto atómico. Cuando regresé a nuestras oficinas en Tokio les dije, tenemos que filmar en Hiroshima lo antes posible. El director de la productora telefoneó a la oficina de Osaka y ordenó al cámara Kashiwada que fuera allí cuanto antes. También enviaron a un segundo cámara llamado Masaki. En ningún momento se pensó en la radiación, ya que nadie era consciente aún de aquel peligro.
Kashiwada consiguió llegar a Hiroshima. Capturó lo que vio con su cámara, incluidas las sombras de las personas carbonizadas en el suelo. Visité una de las instalaciones donde tenían a los supervivientes de la bomba. Y la pestilencia me hizo vomitar. Parecía como si a todos ellos les hubieran arrancado el alma del cuerpo. Cuando les hablaba, nadie me contestaba. Kashiwada envió rápidamente los negativos a Tokio. El 12 de agosto su jefe estuvo viendo la filmación en el cuartel general del ejército japonés. Así fue como el ejército vio por primera vez la verdad de lo que había sufrido Hiroshima 6 días antes. La película fue confiscada de inmediato. El ejército temía que si se mostraban aquellas imágenes se derrumbaría la moral del pueblo. El ejército americano apareció 3 semanas después de nuestra rendición. Los Estados Unidos temían que el secreto de la bomba cayera en manos de otros países como la Unión Soviética, por lo que requisó la filmación. La segunda película que filmó Masaki también se envió a nuestras oficinas, pero corrió la misma suerte que la de Kashiwada. El 7 de septiembre de 1945, un mes después de las bombas, metí arroz para 3 días en una mochila y me fui de Tokio solo. Ya estábamos informados acerca de la radiactividad y sentí que me encogía al bajar de la estación de Hiroshima. Los científicos todavía no tenían datos fiables sobre el poder destructivo de la bomba. ¿Cuánto tiempo duraría la radiación y qué intensidad tendría? El equipo de filmación iba a tener que trabajar en un entorno muy peligroso, pero su determinación era total. Un cámara me dijo que cuando fue asignado a aquel equipo, se había sentido como un condenado a muerte. Y no hay duda de que ese era el estado de ánimo de todos los miembros del equipo. Otro cámara acababa de casarse. Su esposa y él intercambiaron tazas de sake antes de su partida hacia Hiroshima, como si se hubieran resignado a no volver a verse más. En las aulas de una escuela elemental en ruinas yacían adultos y niños gravemente heridos. No había medicamentos. Médicos y enfermeras trabajaban sin descanso, aunque ellos también estaban heridos. Pero a pesar de sus esfuerzos, los pacientes seguían muriendo uno tras otro. La cámara capturó los efectos de lo que entonces llamábamos la enfermedad de la bomba atómica. Era la primera vez que filmaba algo así. Un niño estaba tumbado en el suelo sobre las cenizas mirando al techo fijamente. Se me pusieron los pelos de punta. Al día siguiente, me ofrecía ayudar al equipo médico del doctor Yamanaka. Tenían a demasiados pacientes y ninguna medicina que aliviara a los supervivientes de la bomba. Había mujeres a las que se les habían quemado los estampados de sus kimonos en los hombros y en la espalda.
Recuerdo haber oído cuando era niño que cuando una persona había hecho cosas malas durante su vida, al morir iba al infierno y lo cortaban a pedacitos con un cuchillo. Ahora estaba viendo aquello mismo en el mundo real. Yo era militar mientras durase mi periodo de servicio. En Tokio, el coronel McCreary me dijo: Mac, aquí ya hemos acabado. Ahora nos vamos a las islas, a Australia y después a China. ¿O quieres volver a casa? Pero yo le dije: no, mi coronel, podría volver a casa, pero aquí aún hay una historia que contar sobre el pueblo japonés en la derrota, aunque tenga que hacer esto yo solo. Así que volé a una base cercana a Nagasaki con un grupo de periodistas. Después, en octubre, conseguí el equipo y la película necesaria para empezar a tomar las únicas filmaciones en color que se hicieron allí. La primera vez que entré en Nagasaki y vi el horror y la devastación, fue doloroso. Caminabas por calles arrasadas en las que no se veía un solo edificio. Todos habían desaparecido, como si un yunque gigante los hubiera aplastado. La gente yacía en las cunetas como animales enfermos. Recorriendo la ciudad, siguiendo lo que aún se reconocía como calles, veías a gente en agujeros, en refugios, en lo que poco antes habían sido sus hogares. Algunos de ellos estaban buscando o recogiendo los restos de algún familiar. Los pobres niños estaban sufriendo mucho. Tenían la mirada perdida. Me miraban como diciendo: ¿tú quién eres? ¿Qué habéis hecho? Cuando eres cámara no puedes ser turista ni espectador. Tienes que hacer tu trabajo. No puedes pensar en lo malo que es lo que estás viendo, pero sabes que es malo. Lo que más me impactó fue un colegio donde habían muerto cientos de niños. La escuela de Shirayama. Había cientos de huesos y cráneos de niños aplastados, amontonados en una esquina. Pero recuerdo que un día vi a un grupo de niños que bajaban de una loma cantando. Todavía puedo verlos. Una niña estaba comiéndose una manzana, disfrutando de cada bocado. Al menos aquello fue un momento de alivio. Después, al llegar a Hiroshima, vi que había sido completamente diferente. Nagasaki está situada entre colinas, y lo que había en el valle había sido destruido por la explosión. Pero todo lo que había detrás de las colinas quedó intacto. En Hiroshima la devastación fue mayor porque es una ciudad llana. No había nada que pudiera resistir la explosión, de modo que la onda expansiva fue mucho más destructiva. Hiroshima era el lugar más vacío que había visto nunca. Todo había desaparecido.
Lo único que quedaba en pie era el edificio de la exposición comercial con su famosa cúpula. Aún sigue en pie hoy en día. Pero aquel fue el epicentro. A su lado había un hospital que desapareció por completo. Había cosas muy extrañas, como aquellas sombras misteriosas. Por ejemplo, la sombra de una escalera había quedado impresa en la pared de un edificio y se podía ver su contorno como una imagen en el espejo. Lo mismo se veía por toda la ciudad. Era algo característico de la bomba atómica por la intensidad del calor que generaba. Había todo tipo de cosas chocantes. Recuerdo una sombra en los escalones de granito de un banco donde había estado sentado un hombre en el momento de la explosión. Para recrearla visualmente hice que se sentara allí un hombre sentado de forma similar. Y después le dije que se levantara. Se podía ver la sombra de la persona que había estado allí sentada y que probablemente se había desintegrado. Lo más extraño es que había mucho sufrimiento, pero rara vez vi a alguien llorar. Se guardaban el dolor dentro. Debe ser por el carácter del pueblo japonés. En cierto modo se avergonzaban de haber empezado la guerra. Segunda parte. La mordaza. Yo había estado filmando solo en Nagasaki desde el 16 de septiembre y ahora estábamos en octubre de 1945. Nos preocupaban sobre todo los efectos en el cuerpo humano. Pudimos conocer a diferentes víctimas mientras filmábamos. Y días después, cuando íbamos a verlos, ya habían muerto. Los cadáveres se amontonaban en los sótanos. Eran escenas terribles que te hacían apartar la vista. Yo no estuve en Hiroshima y en Nagasaki durante la filmación, y sin embargo iba a ser una de las personas más familiarizadas con la verdadera naturaleza de la bomba atómica. La razón es que cuando se envió el material a nuestra central de Tokio, yo estuve en todos los visionados de los copiones en un gélido sótano. Mi retina absorbió hasta el último detalle de aquella realidad que habían capturado las cámaras. Hasta el último fotograma quedó grabado en mi memoria. Cuando aparecía algo que me hacía apartar la vista, me obligaba a mirarlo, sintiendo que se me encogía el corazón, y lo guardaba en la memoria para no olvidarlo nunca. Aunque estuve todo el tiempo en Tokio, mis ojos y mi espíritu estaban en Hiroshima y en Nagasaki. Aparte de los supervivientes, eran muy pocos los japoneses que conocían los detalles más importantes de las consecuencias de las bombas atómicas. Entonces se produjo un incidente inesperado. El 21 de octubre, 2 meses después del lanzamiento de las bombas, la policía militar americana detuvo al cámara Sekiguchi en la zona cero de Nagasaki, llevándolo a las oficinas de los ferrocarriles americanos. Fue en aquel momento cuando los Estados Unidos descubrieron que estábamos filmando las secuelas de la bomba atómica. Poco después llegó una orden del cuartel general de MacArthur en Tokio, diciéndonos que se nos prohibía filmar y que todo nuestro metraje quedaba requisado. Este hecho puso en marcha la ocultación de nuestra película sobre la bomba atómica durante 30 años. Tuvimos que dejar de filmar en Hiroshima y en Nagasaki. Entonces supimos que un cámara americano llamado McGovern había filmado en 16 milímetros en color pocos días después de las explosiones,
Pero como no tenían suficiente metraje, los americanos querían utilizar nuestras filmaciones para complementarlo. Podíamos continuar con nuestras filmaciones bajo supervisión americana, pero al menos podíamos terminar aquel documento histórico con nuestras propias manos. Cuando estaba en Nagasaki me encontré con un grupo de cámaras. Uno de ellos me dijo que llevaban semanas filmando allí y que los marines les habían dicho que se fueran. Vi de inmediato su potencial. Ellos estaban allí mucho antes que yo. Decidí que lo mejor era decirles que iban a trabajar para mí. Salvamos aquel material de la destrucción, en parte porque las autoridades sanitarias querían ver filmaciones médicas. Si yo no hubiera actuado, alguien, probablemente el ejército, lo habría destruido todo. En el cuartel general de MacArthur se estaba maniobrando para impedir que se acabase aquella producción. Cuando la gente de Nippon Eigasha terminó de filmar, cogí a todo el equipo y lo alojé en la 7ª planta del edificio Meiji, en Tokio. Desde allí supervisé a los 7 que hicieron el montaje final y terminaron la versión japonesa. El montaje de la película se hizo bajo la supervisión del ejército americano, pero todo el mundo se empleó a fondo. Se entregó la copia a los militares americanos, como se había prometido, con narración en inglés. Se titulaba Los efectos de la bomba atómica. Después del primer visionado, los militares y los científicos americanos que la vieron nos daban la mano y nos felicitaban. Pero los que habíamos hecho la película nos sentíamos frustrados. Su mismo título nos ofendía. Hablar de los efectos era como decir que las bombas habían sido efectivas, reduciendo a escombros 2 ciudades y matando a cientos de miles de personas. Nuestro objetivo nunca había sido filmar los efectos. Lo que queríamos era filmar el desastre. Cuando volví desde Nagasaki a Tokio, fui al edificio Meiji. Mi misión prácticamente había terminado. Entonces me presentaron al general Orville Anderson, que era el asesor militar del estudio sobre bombardeos estratégicos de los Estados Unidos. Le conté lo que había visto en Nagasaki y en Hiroshima, y Anderson me dijo: «Esa historia se debe contar antes de que vuelva a crecer la hierba», me dijo. «Todo lo que necesite, McGovern, hágamelo saber». Así que me dispuse a terminar lo que había empezado el otoño anterior, pero esta vez en 20 ciudades. Contraté a un veterano cámara japonés de un estudio de Tokio que había hecho películas en Hollywood. Se llamaba Harry Mimura. También había un joven teniente llamado Herbert Susan. Solo tenía 24 años, pero tenía experiencia como guionista y otras cualificaciones. Fue una suerte contar con él. Conseguí equipar un tren especial. Teníamos 5 vagones plataforma para transportar los jeeps, además de coches cama y un vagón comedor. Tenía mi propio cocinero. No me iba nada mal para ser un teniente primero.
Cuando nos eligieron para filmar una película para el estudio sobre bombardeos estratégicos, nos pareció una buena oportunidad de viajar a Japón gratis antes de volver a casa. Yo pensaba que iba a ser divertido. En enero de 1946 llegamos a Nagasaki. Nadie me había preparado para lo que íbamos a ver. Fue un shock lo que apareció ante mis ojos. Las calles atravesaban kilómetros y kilómetros de devastación. Las fábricas habían quedado como si las hubiera aplastado un puño gigante. No podía creer lo que una bomba, una pequeña bomba, podía hacer. En aquel momento mi vida cambió para siempre. Después de ver las condiciones en que estaban los supervivientes, preguntamos a Washington si podíamos quedarnos más tiempo en Nagasaki y en Hiroshima. Documentar el estado de los supervivientes no era nuestra misión, pero ahora nos proponíamos contar aquella historia que hasta entonces se había ocultado a los estadounidenses. Encargamos la película a color a Pacific, lo que en aquel momento era poco habitual. Filmamos a todos los supervivientes que pudimos encontrar. Nosotros éramos los únicos que podíamos documentar exhaustivamente aquel holocausto silenciado y los únicos que podíamos filmarlo en color. Era impactante ver trozos de cristal de ventanas clavados en las paredes y manchas de sangre en los techos. Pensaba que si no filmábamos aquel horror, nadie llegaría a comprender de verdad lo que había ocurrido allí. Pensé que si la gente podía ver aquello, sería el mayor argumento a favor de la paz que el mundo habría visto jamás. Me asombraba la cooperación total de casi todos los pacientes. Yo les decía que si nos dejaban filmarlos, el mundo vería lo que habían ocultado, y con suerte aquella tragedia no se volvería a repetir. Muchos de ellos, por supuesto, murieron poco después. Tenían graves infecciones o sufrían horriblemente por las lesiones de la radiación. Yo ni siquiera sabía lo que era la radiación hasta entonces. El peor de todos los casos fue un chico de 16 años, Taniguchi, al que mantenían vivo en un baño de penicilina. Toda su espalda estaba en carne viva. Yo me estremecí cuando lo iluminamos con los focos. Nadie esperaba que sobreviviera, pero los médicos persistían, a pesar de que él les rogaba que lo dejaran morir para dejar de sufrir. Después partimos hacia Hiroshima. Allí nuestro cámara, Harry Mimura, que era un verdadero artista, encontró insólitas e impresionantes escenas que filmar. Yo lo acompañaba a menudo, ya que a veces McGovern regresaba a Tokio. Yo estaba empeñado en filmar la famosa puerta del santuario de Gokoku desde un ángulo elevado. Pero ¿cómo hacerlo?
Entonces se me ocurrió una idea al pasar por un cuartel de bomberos. En el garaje tenían un camión escala con el que no podían hacer nada, ya que la bomba había arrasado todos los edificios. Hablé con el jefe de bomberos y se lo pedí prestado. Al día siguiente me llevé el camión escala a la puerta de Gokoku y lo preparé todo. Era el mismo principio de las grúas que utilizábamos en los rodajes de cine. Pero también me pusieron a cargo de unas filmaciones más dolorosas. En una guerra entre dos países, ¿por qué tienen que sufrir los civiles inocentes? Durante días tuve que trabajar junto a americanos como los que habían lanzado la bomba, filmando a víctimas japonesas que tenían mi mismo color de piel y hablaban mi misma lengua. Pero un cámara tiene que hacer frente a lo que está filmando, por muy horrible que sea. Entonces pensé que algún día, de alguna forma, aquella película serviría para algo. Después de subir a los pacientes uno a uno a la azotea del hospital para ponerlos delante de la cámara, el director del hospital se quitó la camisa y me mostró la espalda. Estaba llena de cicatrices. Cuando estalló la bomba, estaba delante de una gran ventana y recibió en la espalda una lluvia de pedazos de cristal. Los heroicos y completamente desbordados médicos y enfermeras del Hospital de la Cruz Roja de Hiroshima se ganaron nuestra admiración y nos encantó filmar la ceremonia de bienvenida a una muy necesaria nueva promoción de jóvenes enfermeras. Estábamos muy descontentos con el montaje que habían hecho los estadounidenses y teníamos esperanzas de poder montar nuestra propia versión. Pero un par de días después del primer visionado para los americanos, 2 soldados vinieron a buscarme a mi despacho. Me entregaron una orden del cuartel general de MacArthur. Tenía que entregar todo el material, incluidos los negativos y los descartes. Aquello era una confiscación total. Les dije que cooperaríamos, pero que tenía que reunir todo el material que teníamos. Cuando volvieron al día siguiente me hicieron firmar un documento por el que declaraba que no había conservado un solo fotograma del material. Lo firmé, pero hice lo más honorable que podía hacer como ser humano: mentir. La verdad era que los que habíamos hecho aquella película no podíamos aceptar que los americanos la confiscasen sin que quedase el menor rastro de ella en Japón. Yo sabía que teníamos que guardar la película en Japón al precio que fuera. Entonces se nos ocurrió una idea. Dejamos a un lado una serie de filmaciones que aún no se habían montado ni tenían sonido. En esencia, estábamos conspirando contra la ocupación. Solo era necesario que participase yo y otros 3 para no poner en peligro a nadie más. Sabíamos que nos arriesgábamos a cumplir una larga condena en una prisión militar americana. Pero no podíamos guardar aquella película en nuestros locales. Decidimos pedirle que la guardara a Miki Shigeru, uno de los cámaras que había participado en el rodaje. Sin embargo, no le revelamos de qué se trataba.
Un día alguien me trajo un paquete de películas y me dijo, ¿puedes guardar esto? Entonces lo escondí en el doble techo. Y durante los 6 años que pasaron desde aquel día hasta el final de la ocupación americana, la película estuvo allí escondida. Después de terminar en Hiroshima y en las demás ciudades, regresamos a Tokio. La mayoría de nuestro material se había enviado a Hollywood para revelarlo allí. El 14 de junio recibí un mensaje del general Anderson con la orden de regresar a Washington inmediatamente. Yo llevé en mano a Estados Unidos el negativo y una copia de la película japonesa en blanco y negro. Le pregunté al general Anderson si sería posible emitir públicamente todo aquel material, quizá a través de Hollywood. Warner Brothers ya había mostrado interés. Entonces se organizó un visionado de la película para el Ejército de Tierra, la Marina y la Comisión de Energía Atómica, además de la gente de inteligencia. Después del visionado, se me comunicó que aquel material no podía ser mostrado a los medios ni al público. Me dijeron que iba a ser clasificado como secreto. Fue una decepción, pero cogí el negativo, hice una copia en 16 milímetros y la deposité en un archivo. Y no volví a saber nada más de ella. Tercera parte. El descubrimiento. Pero en 1967, una copia de nuestra película japonesa original, la copia que había hecho Daniel McGovern, fue discretamente devuelta a Japón por los Estados Unidos. Cuando el conocido escritor y documentalista Eric Barnow se enteró, consiguió una copia del Archivo Nacional. A partir de aquel material viejo y granuloso, Barnow produjo un corto de 16 minutos, exactamente una décima parte de la duración de la película original. La película me emocionó profundamente. Conocía todas aquellas imágenes, sí, pero me dejó sin palabras. No era la clase de película que los japoneses esperábamos que produjesen los americanos. Mientras tanto, ¿qué había sido de mi metraje en color? Fui al laboratorio del Pentágono y allí revelé el material y luego hice copias. Pero el único que me dio las gracias fue el general Anderson. A nadie más le importaba. Gente del Pentágono me dijo que jamás, bajo ningún concepto, aquellas imágenes no podían hacerse públicas porque mostraban los efectos en hombres, mujeres y niños. No querían que el público supiera lo que habían hecho sus bombas en un momento en el que estaban planeando fabricar muchas más. Mientras tanto, todo el metraje se trasladó al archivo de la Fuerza Aérea en la base Wright-Patterson, en Ohio, y acabé yendo allí a catalogarlo. Cuando volví a Estados Unidos me costó bastante procesar lo que había visto en Japón. Y algo después, en 1946, edité un libro de fotos y se lo envié al general Anderson y al presidente Truman.
Obviamente yo quería hacer una película o un programa de televisión para advertir al mundo del peligro de estas armas. El público estadounidense solo había visto los efectos de la bomba en fotos de ruinas, no de personas, y todo en blanco y negro. Para mí fue una decepción saber que nuestras filmaciones en color estaban clasificadas, y ni siquiera sabía dónde estaban. En 1950 escribí a la Casa Blanca, pero me dijeron que la Fuerza Aérea había decidido que aquellas filmaciones eran demasiado científicas y que carecían de interés público o valor informativo. ¿Era ya demasiado tarde? Habíamos inventado la bomba de hidrógeno y la carrera armamentística contra los rusos crecía. Hablé con Edward R. Murrow, una estrella de la CBS, y me dijo que lo investigaría. Poco después me dijo que no quería involucrarse en aquello. No me explicó sus razones. Cuando entré en la NBC, hablé con 2 presentadores, Handley y Brinkley, pero aquello tampoco llegó a nada. Y el público aún no había podido ver imágenes en color. Pero yo estaba solo. No tenía el respaldo de ninguna organización y sí una familia. En 1962 hablé con Robert F. Kennedy, que era consultor en una serie de televisión, aunque su oficina no quiso o no pudo conseguir que se desclasificara el material. Entonces, en un golpe de suerte, cuando trabajaba para Screen Gems, en 1964, se produjo una serie sobre las decisiones clave del presidente Truman. Mi esposa y yo almorzamos con Truman un par de veces en Nueva York. Me dijo que no sabía nada de la existencia de aquellas filmaciones, pero que lo consultaría. El resultado fue el mismo, no se podían desclasificar. Finalmente supe que mi antiguo jefe, Dan McGovern, había seguido la pista a aquellas filmaciones. Fui a la base aérea de Norton, en California, en 1970, y él me mostró un catálogo de fichas donde vi que el material seguía estando clasificado. Y entonces otro golpe de suerte. Hacia 1980 leí que se inauguraba una exposición de fotos recién descubiertas de Japón tras la bomba atómica cerca de mi casa. Me quedé boquiabierto cuando vi imágenes del metraje que habíamos filmado. Se lo hice saber al organizador japonés y cuando regresó a Japón puso en marcha una iniciativa popular para comprar todo nuestro metraje. Yo no sabía que se habían desclasificado años antes por una orden rutinaria. Los japoneses hicieron los primeros documentales con aquellas imágenes. En uno de ellos la narradora era Jane Fonda. Para cuando descubrí que mi metraje ya se podía utilizar, padecía un linfoma. Mi médico me dijo que podía ser consecuencia de mi exposición a la radiación en Japón, pero alcé la voz con fuerza en favor del movimiento antinuclear. Poco después me invitaron a ir a Hiroshima. Allí conocí a una mujer llamada Numata que habíamos filmado en 1946 y se acordaba de mí. Con gran asombro me enteré de que aquel niño que habíamos filmado, Taniguchi, había sobrevivido, había crecido, se había casado y tenía hijos y era un importante activista antinuclear. Hasta entonces, los estadounidenses no habían podido ver ninguna filmación en color. Pero ahora veía con satisfacción en distintos documentales las imágenes que habíamos filmado, aunque solo fueran breves fragmentos.
Nunca sabré si nuestras filmaciones podrían haber hecho del mundo un lugar más seguro frente a las armas nucleares, de haberse mostrado al público en lugar de haber estado enterradas tantos años. Creo que si hoy alguien utilizase armas nucleares modernas, cientos de veces más potentes que aquellas, será el fin del mundo. Oír a políticos hablar de guerra nuclear limitada es horrendo. La guerra nuclear representa el fin de todo. When I finally arrived in Washington and the Pentagon learned of my being there with the film was classified top secret.